Bienvenidos a esta nueva clase de física, continuando con el tema relacionado a la ley de Hooke o lo que conocemos como fuerza del resorte. Veremos el día de hoy lo que son ejercicios, no sin antes recordar en este caso la fórmula que utilizamos para calcular la fuerza que se le aplica a un muelle. Esta va a ser igual a menos el valor de una constante multiplicado por la deformación del resorte. Tomar en cuenta que la deformación del resorte se la puede calcular como posición final menos posición inicial. Es decir, si nosotros tenemos en este caso un muelle, ya sea en este caso un muelle que se está estirando, va a tener una posición inicial, y si nosotros en esto lo vamos a llamar instante 1. Si en un segundo instante para el mismo resorte lo estiramos o le aplicamos una fuerza, este resorte va a tener un cierto valor de deformación. Tomar en cuenta que esta fuerza va a estar proporcionada por este objeto que se le está quizás guindando al resorte, y es por eso que provoca una fuerza llamada peso, y esta fuerza es justamente la fuerza con la que se va a estirar este resorte, o la fuerza que provoca el alargamiento del resorte. Este resorte va a tener una longitud inicial y va a tener una longitud final, o simplemente L. Y en este caso el espacio físico que encontramos en esta trayectoria de aquí va a ser lo que conocemos como delta L o delta X, si tomamos en cuenta posiciones. Entonces, delta L va a ser la longitud final menos la longitud inicial. Si lo analizamos geométricamente, si a toda esta longitud que tenemos aquí le restamos únicamente la longitud que tenemos acá, solo nos va a quedar la variación de su longitud. Tomar en cuenta que si nosotros usamos la fórmula, en este caso la fuerza del resorte es igual a menos el valor de una constante multiplicado por la variación, que para el ejemplo lo tenemos como delta X. Sin embargo, como en esta ocasión lo ponemos como delta L, podemos ponerlo como delta L. Dicho esto, si analizamos las unidades de medida, en este caso, la constante va a estar medida en newtons sobre metro, va a tener una unidad de medida de newtons sobre metro, y delta L, al ser una longitud, la tenemos que medir en metros, en unidades del sistema internacional. De esta manera, la unidad de medida metro con metro se me va, y la única unidad de medida que me queda es el newton, la cual corresponde a la unidad de medida de fuerza. Para esto vamos a realizar nuestro primer ejercicio de ejemplo. En esta ocasión nos detallan lo siguiente: una persona de 75 kilogramos está parada sobre un resorte de compresión. Entonces, exagerando un poquito la gráfica, vamos a tener lo siguiente: un resorte en donde vamos a tener una plataforma donde va a estar parada esta persona. No voy a representar gráficamente a la persona, pero sí un vector fuerza, el cual se le está aplicando a este resorte. Y tomar en cuenta que al hablar de fuerza, la fuerza que estaría en este caso aplicando esta persona va a ser la fuerza del peso, porque nos están dando únicamente su masa. Entonces la fuerza que va a tener aplicada esta persona va a ser la masa multiplicado por la gravedad. Va a ser la masa multiplicado por la gravedad. Nos dicen de compresión, es decir, que este resorte se comienza a comprimir, que tiene una constante de 5000 newtons metro. Entonces, el valor de la constante para este resorte ya nos dan en unidades del sistema internacional 5000 newtons metro, y una longitud inicial de 0,25 metros, es decir, que esta longitud, o lo que conocemos como x sub 0, x inicial,
es de 0,25 metros. También nos dan en unidades de medidas del sistema internacional. Es decir, que por el momento no tenemos que realizar ninguna conversión de unidades. ¿Cuál es la longitud total del resorte con la persona encima? Como ya sabemos, al aplicarle en este caso a este resorte una fuerza, esta fuerza va a ser la fuerza del peso, masa por gravedad, este resorte se va a comprimir y su longitud va a ser menor. Es decir, que desde ya, si por algún motivo nos da un valor superior a 0,25 metros, no tendría lógica, ¿verdad? Va a tener que ser un valor inferior a 0,25 metros porque se supone que el resorte se va a comprimir. Entonces nosotros podemos utilizar inicialmente nuestra fórmula. Sabemos que la fuerza que se le aplica a un resorte es igual a menos K multiplicado por delta X. Tomar en cuenta que en este caso la fuerza es justamente la fuerza del peso, masa por gravedad. Lo podemos reemplazar, masa multiplicado por gravedad, y eso va a ser igual a menos K multiplicado por delta X. Luego, si nosotros en este caso despejamos nuestra fórmula, ya tenemos el valor, la masa la tenemos, la gravedad tiene un valor de 9.8 y en este caso el valor de la constante también lo tenemos. Entonces decimos que la deformación delta X va a ser igual a menos masa por gravedad dividido por el valor de la constante. Reemplazando nuestros valores, la masa ya está en kilogramos, nos da el ejercicio 75. Vamos a obviar las unidades de medida ya que todas están en unidades del sistema internacional. 75 kilogramos multiplicado por 9.8 metros por segundo elevado al cuadrado y dividido por el valor de la constante, que es 5000 newtons metro. También lo tenemos en unidades del sistema internacional. Para esto nos damos cuenta que la deformación, si reemplazamos esto en nuestra calculadora, nos da un valor de menos 0,015 metros. Y de esta manera podemos directamente calcular nuestro resultado, es decir, la longitud total del resorte con la persona. La longitud total del resorte con la persona en sí. ¿Cómo lo haríamos? Si nos damos cuenta, la deformación que tuvo el resorte fue de 0,015 metros. Este menos nos está indicando básicamente hacia dónde se dirigió el resorte. Entonces, si borramos en este caso el valor de la constante, para tener un poquito más de espacio, nos daremos cuenta que este resorte se comprimió un valor de 0,015 metros. Perdón, aquí hay un 0 que nos está en este caso sobrando, 0,15 metros, ¿no? Entonces ese 0,15 metros es el valor que tenemos aquí. Si nos dicen que el resorte se comprime, en base a la fórmula se comprime a 0,15 metros, es decir, aquí va a estar su posición final. O el tablero va a estar su posición final aquí. ¿Cuánto mediría este espacio? 0,25 mide la totalidad. Le restamos 0,15, nos da un valor de 0,1 metro, que viene siendo nuestra respuesta. Y si no lo queremos ver de esa manera, podemos utilizar fórmula. Sabemos que la deformación de un resorte es igual a la posición final menos la posición inicial. La deformación ya sabemos que fue de menos 0,15. Vamos a obviar las unidades de medida. La posición final es la que sabemos, y menos la posición inicial, que viene siendo 0,1525 metros, a 0,25 metros de nuestro sistema de referencia. Este menos 0,25 metros lo vamos a pasar al otro lado con signo positivo y nos quedaría finalmente que x sub f va a ser igual a 0,1 o 0,10 metros, y esa va a ser en este caso nuestra respuesta. La longitud total del resorte con la persona encima, es decir, la longitud final que tuvo el resorte una vez que la persona se subió a él. Vamos con un segundo ejercicio.
En este caso nos presentan el siguiente problema. En este caso nos dan la siguiente situación. Nos dicen que una carga de 50 newtons unida a un resorte que cuelga verticalmente estira el resorte 5 centímetros. El resorte se coloca ahora horizontalmente sobre una mesa y se estira 11 centímetros. ¿Qué fuerza se requiere para estirar el resorte esta cantidad? Entonces, si nosotros analizamos dinámicamente la situación, nos damos cuenta que al decirnos que una carga de 50 newtons unida a un resorte, ya nos están dando directamente el valor de la fuerza. Ya nos están dando directamente el valor de la fuerza que se le está aplicando al resorte. Entonces, podemos sacar los datos. Sabemos que tenemos, como vemos en la gráfica, lo podemos replicar aquí. Sabemos que la fuerza que se le está aplicando en este caso tiene un valor de 50 newtons. Que cuelga verticalmente, estira el resorte 5 centímetros. Es decir, que provoca que el alargamiento o que la deformación que tuvo el resorte sea de 5 centímetros. Si transformamos directamente a metros, vamos a tener un valor de 0,05 metros. Tomar en cuenta que tenemos que trabajarlo en este caso en unidades del sistema internacional. Esa es la primera situación que nos dan. Utilizando estos datos, tenemos la fuerza que se le aplica al resorte y tenemos la deformación. Si utilizamos nuestra fórmula, fuerza es igual a menos el valor de la constante multiplicado por la deformación, tenemos tanto la fuerza como la deformación. Y podemos calcular el valor de la constante que tiene este resorte. Y tomar en cuenta que el valor de la constante va a ser el mismo para cada resorte, ¿verdad? Es decir, como estamos en el mismo problema y es el mismo resorte, entonces el valor de la constante va a ser el mismo en cualquier situación únicamente para este resorte, porque este es el resorte de nuestro ejercicio y es el único resorte que estamos utilizando. Mediante esta fórmula o haciendo uso de esta fórmula tenemos que el valor de K va a ser igual a menos F sobre delta X, despejando. En este caso K va a ser igual a menos 50 newtons sobre la deformación que va a ser 0,5 metros. Y tenemos como resultado que el valor de nuestra constante va a ser de menos 1000 newtons por metro. Tomar en cuenta que una constante no es común verla con un signo negativo, pero en este caso, si nosotros consideramos el valor de la constante únicamente con su módulo, tendríamos como 1000 newtons sobre metro. Entonces ahí tenemos ya la constante, tenemos la constante que tiene el resorte. Vamos a la segunda situación que nos dice el ejercicio. Me dice que el resorte se coloca ahora horizontalmente. Es decir, en nuestra segunda situación, el resorte ahora lo están colocando horizontalmente. Vamos a graficar aquí y ponemos el resorte ahora horizontalmente sobre una mesa. Entonces podemos quizás colocar aquí esto como si fuera el borde de una mesa, sobre una mesa, y se estira 11 centímetros. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el alargamiento del resorte va a ser de 11 centímetros. La magnitud que estamos estirando el resorte con una cierta fuerza que quizás no conocemos, ¿no? Que justamente es lo que nos está pidiendo. Nos dice qué fuerza se requiere para estirar el resorte esta cantidad, es decir, 11 centímetros. Tomar en cuenta que esos 11 centímetros directamente nosotros sabemos que es la deformación. Entonces la deformación va a ser igual a 0,11 metros. Los 11 centímetros expresados en metros. Si utilizamos la misma fórmula, porque ya sabemos que para este resorte, porque es el mismo, ya tenemos un valor de la constante, que es 1000 newtons sobre metros. Tenemos la constante y tenemos la deformación, que en este caso queremos que tenga el resorte. Entonces podemos calcular la fuerza. La fuerza va a ser igual a menos el valor de la constante multiplicado por su deformación. La fuerza que se le tiene que aplicar a este resorte para que se logre deformar 0,11 metros. Entonces va a ser menos 1000 newtons metro multiplicado por la deformación. ¿Qué deformación queremos que tenga? 0,11 metros. Metros con metros se me simplifica y lo único que me queda es la unidad de medida de la fuerza. Esto nos da como resultado, recorriendo la coma,
nos da 110 newtons y esa va a ser nuestra respuesta. Si recopilamos lo que hicimos en este ejercicio, nos damos cuenta que los datos que nos dan al inicio nos sirvieron justamente para calcular el valor de la constante que tiene ese resorte, en este caso el valor de K, que es el que tenemos aquí. Una vez que tenemos el valor de K, nosotros pudimos ir a nuestra segunda situación, en este caso lo que está graficado de color rojo, y que nos dice lo siguiente: el resorte se coloca ahora horizontalmente sobre una mesa y se estira 11 centímetros, es decir que su alargamiento, su deformación va a ser ahora de 11 centímetros. ¿Qué fuerza, la fuerza F que vemos aquí, qué fuerza se requiere para estirar el resorte esta cantidad? Como ya sacamos el valor de la constante que tiene este resorte y sabemos qué deformación queremos que tenga, simplemente podemos calcular la fuerza multiplicando la deformación por, en este caso la deformación por la constante del resorte, dándonos un valor de 110 newtons. Es decir que necesitamos 110 newtons para que este resorte de este ejercicio se pueda estirar una longitud de 11 centímetros. Eso sería todo por el día de hoy.